En marzo del 2022 envié un pitch de mi serie Tarot de 100 Arcanos a Webtoon Latinoamérica y después de unos meses me enteré que mi pitch fue rechazado. Pero lejos de verlo como una experiencia negativa, creo que toda la experiencia de hacer este pitch y también volver a él durante los siguientes 2 años que he estado estudiando narrativa y desarrollando otras series ha sido una de las experiencias de las que más he aprendido como creador. En este video quiero compartir mi pitch, el cual nunca he publicado o mostrado en internet, y quiero revisar algunas cosas que haría diferente el día de hoy y otras cosas que defenderé en mi lecho de muerte. Antes de comenzar, quisiera mencionar que por razones legales no puedo profundizar en el proceso de pitchear a Webtoon o nada sobre el feedback específico que recibí. Muchas de las cosas que diré son opiniones mías o de otros creadores con los que consulté y pueden o no coincidir con el feedback oficial que recibí. Publiqué Tarot en Canvas de Webtoon en el 2021. Tuve que subir 3 capítulos para el concurso, el reto Webtoon del 2021. La serie ganó una mención especial, pero tan pronto como la publiqué decidí cambiar muchas cosas e intenté rebootearla. En febrero del 2022 publiqué el primer nuevo capítulo y fue con esta versión que armé el pitch. ¿Qué incluir en el pitch? ¿Cómo armar un pitch para Webtoon o para cualquier otra plataforma de webcomic? En el canal de Webtoon de YouTube hay muchísimos videos que hablan sobre qué incluir en el pitch, cómo trabajan los editores, qué es lo que buscan que hay que presentarles. Estos son algunos que usé y tomé muchas notas para poder armar mi pitch. Ok, veamos mi pitch. Tiene 42 slides. Calma. Muchos de estos slides son títulos. Empecemos por la portada. Están mis 2 personajes principales. En este momento dibujaba con mucho énfasis en las quijadas. ¿Todavía dibujo así? No. ¿Volvería a dibujar así? No. ¿Pero me voy a disculpar por dibujar así? No. Hay gente que dibuja así y así, y yo crecí viendo estas cosas. Creo que logré mi punto. Índice. Ok, ¿cuál es la importancia de un índice en una publicación digital? En los PowerPoints, Google Slides y PDFs se pueden incluir hipervínculos. Y si pones un link para volver al índice en cada página, ese es realmente el potencial de la humanidad que desperdiciamos al no incluir índices. Vemos en el índice que intenté dividir mi pitch en 2 partes. La intro de la serie, que incluye detalles desde afuera, la ficha técnica expandida, cosas que servirían para vender la serie como producto, cosas externas, y luego la sinopsis, que es donde está todo el contenido interior de la serie, lo que el lector experimentará al leerla. Sepan que sinopsis es un término oficial de tipos de contenido que varían con cada industria. Yo lo estoy usando tomándome libertades, simplemente fue el mejor término que tenía a la mano para describir toda esta segunda parte. Viendo el índice, ahora yo movería el diseño de personajes a este lugar y esta última fila de contenidos a una tercera parte que es más como un contenido bonus de parte del autor. Definitivamente eso no es contenido interior de la serie. Empecemos con la logline. Ahora manejo mucho mejor la creación de loglines y sé que tienen partes específicas. Generalmente tienen un máximo de 45 palabras, cuentan quién es el protagonista y el conflicto de la historia. Tienen una fórmula estándar y es cuando un acontecimiento sucede, un personaje deberá hacer algo. Entonces, esta no es realmente una logline de fórmula y de hecho falla en hablar como de las acciones del personaje. Habla de una forma general de lo que sucede en la serie, que es información valiosa, pero definitivamente no pertenece a la logline. Género y subgénero. Ok, creo que esa combinación y esta justificación que he colocado funciona, solo que ese es un punto muy fuerte del pitch y de este video. Como veremos a continuación, la realidad de la serie no es un romance fantasía, sino es una fantasía romance. Y lo que yo quería vender era un romance fantasía. En mi opinión, hay un punto fuerte de por qué fue rechazado. Una serie de romance prioriza los beats narrativos del romance, y en esta historia, como veremos, el romance se mueve hacia adelante, colándose
entre los beats de fantasía, que son los principales. El romance es como un premio secreto. Si te interesa saber más sobre este tema, puedes ver mi video sobre cómo escribir romance en Webtoon, donde voy a mucha profundidad sobre exactamente este punto. Ok, hook, sinopsis comercial. Ok, wow, las cosas se ponen interesantes. ¿Qué es una sinopsis comercial? Una sinopsis es un resumen conciso, atractivo y memorable de la premisa y los elementos claves de una obra que tiene la intención de intrigar a la persona que va a leer la sinopsis para invitarla a revisar el resto del pitch. ¿Y qué es un hook, un gancho en el contexto de Webtoon? Según la editora Brie Boswell, el gancho es una oración en forma de pregunta, es una pregunta, y debería ser incluida en la sinopsis, no es la premisa. Entonces, ambos términos funcionan para intrigar al lector del pitch, pero el hook es una pregunta o una forma dinámica de introducir tu sinopsis, y la sinopsis comercial sería el cuerpo completo que podría incluir al hook. Creo que este fue el razonamiento por el cual decidí fusionar estos dos elementos, pero ¿esto es lo que está escrito aquí? No, esta es una descripción de los personajes en un estilo rom-com y una promesa vaga de lo que pasará. Una secuela gaseosa de mi fracaso de logline. Esta podría ser la página que necesita más trabajo de todo el pitch. Una buena sinopsis comercial que logre exitosamente introducir tu proyecto podría ser algo que cambie totalmente tu pitch, pero no incluiría el hook en ella. Intentaría que el hook empiece todo el pitch, no esté necesariamente vinculado a la sinopsis. Y como dice Brie Boswell, creo que es una excelente oportunidad para hacerlo una pregunta cuya respuesta el lector vaya a seguir buscando durante todo el pitch. Por ejemplo, en este manga que hice, me parece el año pasado, La Noche del Gran Mago, cuando tuve que presentarlo en clase, comencé con la pregunta: ¿qué tienen en común el arte y la magia? Creo que era. La serie se trata de un mago de corte que ha abandonado su sueño de ser artista. Entonces, en mi historia, la magia y el arte tenían cosas en común desde el punto de vista del oficio. Y al hacer esa pregunta al público, las personas se ponían a pensar en temas de creatividad, pero mi respuesta era: para hacer arte como trabajo necesitas mucha suerte, mientras que la magia no, que es una respuesta un poco deprimente, pero es un poco de qué va la historia y de el viaje interior del personaje principal. Comenzaría todo el pitch con el gancho en forma de pregunta, luego la logline, luego la sinopsis comercial. Y la sinopsis comercial debería estar escrita como en un lingo bastante cretino, no lo sé, como algo que vaya a causar una impresión, a veces no sé si completamente positiva. ¿Qué pasaría si Voldemort fuera un elfo vironiano joven y sexy y Harry Potter fuera un Jimbo tipo A? E intentaría que todos estos elementos que comparten un poco el propósito de introducir e intrigar no repitieran mucha información. Intentaría que cada uno introdujera un aspecto diferente de la historia, una información diferente en orden, cosa que cada uno de estos elementos ayude a contar una historia y no sirvieran simplemente como para mirar lo mismo de diferentes ángulos. Tono. ¿Qué es el tono? Estas cosas no son el tono. El tono es como un narrador invisible. Piensa en un adjetivo, por ejemplo, tono sarcástico. ¿Esta es información relevante para la historia? Sí, tal vez. ¿Dónde la pondría el día de hoy? Sensibilidad moderna debería ir en la sinopsis comercial porque es algo que diferencia al proyecto de otras series de fantasía, y Coming of Age no lo pondría. No termino de entender si Coming of Age es un género o es una estructura narrativa o es un punto de vista, pero creo que la mayoría de historias de romances son un poco Coming of Age. Pero en fin, creo que el aspecto Coming of Age está incluido y es evidente si lees el resto del proyecto, entonces no creo que sea necesario incluirlo y no es un tono definitivamente. Series similares o comps.
Cuando incluyo este contenido en mis pitches, siempre incluyo por qué se parecen. En este caso, estoy de acuerdo con estas series, pero también intentaría meter una franquicia más contemporánea, aunque Modou Sushi estaba muy de moda en el 2022. Y también incluiría un webcomic, preferentemente de la misma plataforma, para que el editor tenga una idea fugaz de cómo y a quién vender la serie. Si pones 3 franquicias oscuras o muy de nicho, como creo que es un poco en este caso, no servirá esta página para lo que tiene que servir, que es para darle información al equipo editorial de cómo pueden envisionar tu producto final. Eso es algo en lo que siempre fallo, porque mis referencias siempre son muy específicas. Entonces siempre tengo que reconciliar lo que realmente quiero poner versus lo que queda bien poner. Ok, público. En mi vida diaria se me da fatal leer a las personas. Cuando intento pensar en públicos objetivos, también se me da fatal leer a las personas. Así que cuando leo este público, sé que hay cosas por ajustar. Sé que no está perfecto, pero hice lo mejor que pude en el momento en el que estaba y creo que el día de hoy no soy capaz de hacerlo muchísimo mejor. Ajustaría la edad a algo más cercano a los usuarios de Webtoon, que tengo entendido ahora que es un público más joven. Esto obviamente varía según la plataforma a la que estés postulando. Hay plataformas para personas un poco mayores que generación alfa o Z. Fantasía, juegos de rol, podcast. Bien, esos son productos y tendencias específicas que describen correctamente el público al que yo iba. Y esto último me da risa porque digo que esta historia es para quienes están hartos de tropos tóxicos y quieren ver una pareja feliz. Y cuando leo mi historia, uso esos tropos tóxicos porque resulta que me gustan y creo que es interesante cuando se deconstruyen. Así que no solo me contradigo en este slide, sino que uso el fandom de Voltron para representar a esas personas con hambre de paz y estabilidad. No formo parte de este fandom, pero a raíz de algunos videoensayos que he visto, creo que esta asociación no es correcta. Especificaciones de la serie. Ok, estos son muchos episodios. Sé que lo he mencionado en mi video del portafolio. Sé que nuestras primeras historias son estas obras maestras larguísimas. Eso es algo que debemos superar como creadores primerizos. Siempre es mucho más fácil vender un solo libro que vender una saga. Y la idea es que puedas vender un libro autoconclusivo con potencial de una secuela. Y la empresa que publica serán los encargados de decidir si en cuanto a las ventas tendrá potencial de seguir o no. Creo que esta es la forma más atractiva de vender un producto, mostrar flexibilidad, adaptabilidad. Intentaría vender una serie más reducida y con potencial a expandirse. Las temporadas de Webtoon tienen entre 30 a 60 episodios, me parece, así que de entrada 80 episodios por cada temporada, 2 temporadas no negociables. Es muy poco atractivo para vender. Comentarios generales sobre esta primera parte. El contenido creo que está ahí, pero necesita ser bastante pulido y ajustado. Creo que como creadores nos es muy difícil pensar en nuestras series como productos y venderla de forma atractiva. Por eso los autores no son realmente los encargados de marketear. Bueno, el día de hoy sí, pero idealmente los autores tienen otros tipos de skills, no son las personas que pueden ver sus obras de la forma más objetiva, y eso definitivamente es algo en lo que podríamos trabajar todos, porque es algo que vamos a necesitar al momento de hacer estos pitches, para que el editor no tenga que hacer tanto trabajo y imaginarse cómo vender algo a pesar de lo entorpecido que está por el gusto personal del autor. Y en general ser más coherente con la información y más puntual. Empezamos con la sinopsis. Ok, Hécate, mi personaje principal, mi personaje objeto de deseo de este romance. Todavía no sé dibujarlo bien. Este es el primer dibujo del pitch que realmente odio. Está bien, es normal, la gente odia sus dibujos, lo enfrentaré como un ser humano. Hay 3 secciones de Hécate. ¿Quién es ahora? Encabezado por una cita que espero demuestre un poco de su personalidad, luego su pasado y luego la motivación interna. Creo que, de nuevo, como creadores primerizos, todos estamos un poco obsesionados con el backstory de nuestros personajes y en la mayoría de casos
no es tan interesante como nos parece. Tu personaje tiene una historia trágica, wow, innovador. Creo que es importante incluir la motivación interna del personaje. Solo me gustaría que todos esos textos estuvieran reducidos como el 50%. Y otra cosa, la motivación interna debería poder verse de forma evidente en el resto de información del personaje. No sé si es importante incluir un slide completo. Eso dependerá, por supuesto, de qué tipo de personaje sea. Si es un personaje absolutamente central a la trama, como Naruto en la serie hit de culto Naruto, a lo mejor sí es importante expandir un poco, pero en la mayoría de casos probablemente no. Júpiter, mi personaje principal, proxy de lector, el personaje que sí sé dibujar y por lo tanto no odio mis dibujos de él. En el caso de Júpiter fusioné su pasado y su motivación interna porque es un personaje hecho para navegar la trama y no para descubrir información como Hécate. Entonces es más fácil resumirlo. Incluí este cuadro de características contrastantes entre los personajes principales. Me pareció que como es un romance, la pareja principal debería estar diseñada para ser opuestos que se complementan. Y creo que este ejercicio es algo muy útil para todos los creadores. Pero si hemos hecho bien nuestro trabajo al describir los personajes, esta información debería entenderse desde su diseño, desde la introducción. No creo que sea necesario poner este cuadro, pero sí, la dinámica entre los personajes de un romance debería ser polarizante. Bueno, no para todos los romances, sé que hay romances más como entre mejores amigos. Era definitivamente parte del romance que yo estaba proponiendo. Los arcanos, los arcanos del título, Tarot de 100 arcanos. Son cartas sentientes al estilo Sakura Card Captor que incluí en la sección de personajes porque como la mayoría de cartas sentientes, que son un tropo y no una invención de Sakura Card Captor, son como personajes centrales a la dinámica de la serie. Pero en realidad deberían estar en una sección aparte, englobada como magia, porque son parte del sistema mágico. Y aquí hay un punto muy interesante, un pitch que necesite ir a detalle en cómo funciona el sistema mágico. Es un pitch de una serie de fantasía, no es un pitch de una serie de romance. Esta información, a pesar de que me parecía totalmente, innegociablemente central, pudo ser muy resumida. También ese es el segundo dibujo de Hécate que odio. Fénix. Fénix es el villano de la trama, pero también es un eventual interés romántico de uno de los protagonistas. Su descripción es otro red flag de la inversión de género-subgénero de la que continúo hablando, porque es mucho más un villano tradicional de la trama fantástica que un rival romántico, lo que de nuevo nos habla de un fantasía romance y no de un romance fantasía. También tiene 2 slides, 2 páginas, porque pertenece al pasado trágico de Hécate. De nuevo, todo este backstory debió ser resumido o mejor aún, retirado. Personajes secundarios. Buena cantidad de información y desglose de roles. Como son personajes secundarios, quieres poder venderlos en un one-liner, en una sola oración. No importa si parecen muy arquetípicos, lo importante es que no parezcan estereotípicos. Quieres incluir un par de adjetivos que se contradigan un poco. Magia. Esa es la sección que debí juntar con los arcanos. De nuevo, el sistema mágico no debería necesitar ser tan desglosado en un pitch de romance. Me hago una pausa brevemente para defenderme un poco. En esta historia, el sistema mágico también es como una externalización de cómo Hécate navega sus emociones, porque él es el creador de las cartas. Entonces, creo que mi confusión al incluir tanta información sobre los arcanos y la magia era para que se entienda como la crisis emocional en la que mi personaje objeto de deseo estaba embarcándose durante esa trama, o más bien eso era la trama, y durante la cual mi personaje proxy de lector estaba ayudándolo, y a raíz de esa dinámica nacía el romance. Entonces, ¿está bien hecho? No, pero tuve buenas intenciones, sí. Setup de romance. Muy bueno incluir esto en un pitch de romance, pero es una sola página, mientras que ya hemos visto cuánta información fantástica y sobre la magia incluí. De nuevo, me deja un poco mal. Romance adicional. Muy bueno incluirlo, es una serie de romance, habrán parejas secundarias y un poco de triángulos amorosos y drama. Desglose por temporadas. Si recuerdan, detallé que serían 2 temporadas de 80 episodios.
monstruoso, pero una buena práctica que sí reconoceré es que deberíamos plantear cada temporada en un sistema de 3 actos, para que el editor se pueda dar una idea de cómo crece, se mantiene y cae cada temporada. En este caso incluí un slide por acto, 6 slides en total para las 2 temporadas. En este punto del video se han dado cuenta que mucha de esta información está censurada porque sí, me gustaría reservarme la oportunidad de replantear y volver a intentar vender esta serie, posiblemente para cualquier otra plataforma, ya que creo que las series con mucho world building o las series que más éxito han tenido en Webtoon Latinoamérica son series con un foco ni siquiera pesado, sino exclusivo en las relaciones interpersonales. Las series que se concentran en el aspecto fantástico de world building nunca despegaron como en la magnitud de estas otras series de drama interpersonal, y creo que ese contenido está presente en mi pitch, pero como he mencionado claramente está bastante abandonado frente al tratamiento que sí le doy al aspecto fantástico. Me encantaría replantear esta serie con un enfoque en ese drama interpersonal, el romance. Creo que en un momento más desinformado pude haber pensado en esta observación como un asset para mí, como wow, escribí algo con mucho world building, wow, intelectual, fantasía. Sí me gustan mucho las sagas de fantasía alta, pero en mis últimos años realmente me he terminado por decidir de que me encanta escribir romance, me encantan la dinámica, me encantan las historias que priorizan el viaje interior, y mi forma preferente de ver la fantasía es como una metáfora y un accesorio de este viaje personal o interpersonal en un romance. Creo que en este punto, este es uno de los primeros pitches que he hecho nunca, y todo este aspecto, como hemos visto, voló muy por encima de mi cabeza, ni siquiera lo presentí. En mi cabeza era tan simple como mucha información, mejor, estoy más preparada, quiero demostrarle al editor que he pensado todo con mucho cuidado, tomándomelo muy en serio. Y un muy buen skill como creador es saber resumir, saber dar el lugar de las cosas. Puedes escribir una serie de romance fantasía e incluir detalles sobre el sistema mágico y sobre el rol de la magia en este mundo, y poner world building y una historia trágica. Pero creo que necesita muy buena técnica y madurez del autor, saber cómo meter toda esa información densa y que le exige mucho al lector de recordar y pensar y asociar conceptos, meterlo en cosas más navegables que generen más empatía y despierten emociones como más a flor de piel, como son los romances o los dramas. Y también hay un aspecto misógino de asociar estos géneros de fantasía alta y fantasía baja y historias con mucho world building a géneros que se mueven muy bien con el público neutral, por no decir masculino, mientras que los géneros más de drama romance son asociados a un público femenino, al que ya sabemos todos que en general básicamente todas las plataformas editoriales ven como excepto las que son especializadas en esto, ven como un público secundario. Y no es por villanizar a las editoriales o plataformas, es simplemente una realidad, y que a mí me interesa formar parte de las personas que la combaten, y quiero escribir historias que cambien esta realidad comercial. Arcos narrativos. Ahora que el editor sabe qué va a pasar externamente en la trama de cada temporada, cuáles son como los puntos narrativos del argumento, decidí ahora incluir la información desde el punto de vista de los personajes, el viaje interior de los personajes. Esta info creo que debió ser fusionada con el setup de romance y la información de cómo progresaba el romance entre los personajes. No sé por qué los hice 2 secciones y además están separadas. Temas. Creo que es bueno incluir los temas que el creador ve en la serie porque es parte de la propuesta emocional, pero 2 slides es demasiado. Deberían estos 2 temas estar más resumidos y en un solo slide, y si es posible intentar que no se sintiera tanto como discurso. Debería sentirse un poco más digerido y atractivo, redactado para el lector y no para
no es un momento para que yo me exprese abiertamente sobre todo lo que pienso. Obviamente sí importa lo que pienso porque es una serie que he creado para mí, para personas como yo, pero igual debería estar escrito como de una forma más atractiva, rápida, ingeniosa, navegable, digerible, etc. Diseño de personajes. ¿Por qué están los diseños de personajes incluidos en esta parte? Genial poder incluir estos turnarounds, pero ¿por qué están al último y están interrumpiendo dos momentos emocionales, los temas y el afterword, que es un cierre autoral emocional, donde es como yo lo veo como el opuesto de una dedicación de un libro, y luego equipo. Hice este marco ilustrado con mis cosas favoritas y en ese momento me dibujaba como una cabra, que me gustan las cabras, y una contraportada simple con mis datos de contacto. Eso es todo, esos son los 42 slides. Muchos debieron ser editados fuera, resumidos, fusionados y reorganizados. Aprendizajes generales. Creo que está claro que hay que prestar más atención al género-subgénero, revisar la prioridad que la información en este pitch le da a esas dos convenciones. He explicado un poco, creo, de por qué me pasó esto en el video sobre cómo escribir romance en Webtoon, pero lo tengo más claro ahora. He crecido leyendo esas grandes series de género como El Señor de los Anillos o Naruto, y el fandom generalmente lee estos subtextos románticos que canónicamente no están ahí, pero es evidente que se pueden rastrear hacia los cimientos de la serie. En el caso de Naruto, sí hay una trama externa muy importante que le sucede a Naruto, pero el personaje de Sasuke es crucial no solamente para el desarrollo de Naruto, sino es su relación con Sasuke y cómo se complementan estas dos ideas de personajes. Muchas veces es ese y no ninguna otra cosa lo que saca la trama hacia adelante. Entonces, hay una dinámica romántica en esa relación, sí. Este es un tema muy amplio para hablar. Sé que ese tipo de relaciones como que van más allá del romance y que son como rivalidad entre dos niños podrían ser como algo cultural que en el oeste no sé, le estamos agregando como esta otra capa de romanticismo, etcétera. No quiero hablar de eso en este momento. Lo que quiero decir es que crecí satisfaciendo mi necesidad de romance a través de esas historias que trataban el romance como un subtexto que uno tenía como que rastrear y encontrar e interpretar, que funcionaba como el centro de este gran chocolate del cual la parte externa era la fantasía, la acción, toda la creación del mundo. Y entonces, obviamente, cuando he escrito mi primer romance de fantasía, he intentado emular estas cosas que no son romances, obviamente, y las series de romance están hechas de una forma muy distinta, que tenía que darme el trabajo de aprender, analizar e intentar replicar, y no me di ese trabajo, y creo que esa es claramente, como lo he mencionado, una de las fallas más grandes de este pitch, especialmente porque esta es una historia que hice para el reto Webtoon 2021, que era una edición donde se estaban concentrando en el romance. Entonces, doblemente una carencia que no vi en su momento. Por ejemplo, creo que Modou Sushi hizo esto de forma magistral, y es por eso que es una de mis historias favoritas. Y es una historia relativamente bastante popular. Es la favorita de muchísima gente. Integrar el romance como algo que durante los primeros 100 capítulos de la novela está de una forma fantasmal y va creciendo, pero igual nunca, o bueno, casi nunca, probablemente en los apéndices sí, pero casi nunca supera este otro aspecto más tangible de la serie, que es la estructura del viaje y del misterio que van resolviendo. Pero Modou Sushi es una novela web, un formato que creo que este tipo de resolución lenta y arca lenta que va creciendo como muy teatralmente, eso funciona en una novela web. Puedes pedirle a los lectores que vuelvan semanalmente y lean un montón de palabras, porque para eso se han suscrito a la novela web. Son usuarios digitales que de por sí, por la naturaleza del producto, tienen disponibilidad para un compromiso grande a largo plazo, que no es
necesariamente cierto para los lectores de Webtoon o de cualquier plataforma de webcomics. Esos son productos que deben estar mucho más digeridos y tener un desarrollo de trama y desglose de información más inmediata. También dependerá, obviamente, del público objetivo de la serie y del público objetivo engranado en la plataforma donde está la serie. En este caso, mi preferencia como lector, le estaba escribiendo como para mí, confiando que había un público objetivo muy parecido a mí, eso con la audiencia de la plataforma a la que estaba postulando, con el pitch de mi serie, son cosas que no coincidían. Entonces, creo que ahí está como la caída fundamental de esta pieza en esta etapa. Creo que puede ser arreglada con un poco de trabajo, pero es verdad que hay que cambiar muchas cosas y yo me considero un autor con mucha apertura a hacer cambios y replantear cosas. No me enamoro de las cosas, de los personajes, de los puntos argumentales. Siempre pienso como que una oportunidad de cambiar algo es una oportunidad de hacerlo mejor, y creo que a veces la mayoría de autores fallan en ese aspecto. Se enamoran mucho de la idea de publicar las cosas exactamente como las envisionan. Otra cosa, me hubiera gustado incluirlo en otro momento y no después de esa conclusión tan completa. Intentaría que no hubieran tantos cambios de estos slides de fondo oscuro, texto claro a fondo claro, texto oscuro. Hay un montón de cambios entre estas dinámicas y creo que eso genera mucho cansancio para la persona que lee. Intentaría que no se intercambien tanto. A lo mejor si hay diferentes partes del pitch, intentaría que todos los slides oscuros estén en una parte y todos los slides claros estén en otra parte para que la visión del receptor del pitch pueda acostumbrarse. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este análisis del pitch conmigo. Es un pitch que tiene unos años, pero que le tengo mucho cariño a esta historia. Obviamente es un poco desalentador, o fue desalentador en su momento, recibir una respuesta negativa, pero entiendo totalmente por qué. Es una empresa, probablemente hayan muchos funcionamientos mecánicas que no tienen nada que ver con este pitch, que entraron en esa decisión, pero unos años después sigo intentando hacer series y hacer pitches para plataformas de webcomics. Sigue siendo uno de mis intereses profesionales más intensos, y creo que haber hecho este pitch y haber aprendido tanto es una de las razones por las cuales tengo mucho más seguridad de los pitches que estoy trabajando y enviando el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Tengo un par de videos más sobre webcomics, entonces si te gustan este tema puedes ir a verlos, y voy a sacar muchos más videos sobre webcomics, entonces genial. Nos vemos en el próximo.